Bienvenido a nuestro segmento de Jesús y la verdad presente, eso es así. Un espacio donde lo ponemos al día, ¿verdad? Del acontecer cristiano. Todo lo que está surgiendo. Y no se olviden, hermanos, compartir el segmento. A través de estas plataformas se puede encontrar. Puede escribir el final de la verdad presente y puedan darle el like y share. Y ya nosotros siempre semana tras semana repetimos el mismo y usted ya conoce la bienvenida que damos. Pero no pueden esperar en la próxima semana. Eso es así. Bueno, vamos entonces a comenzar con una oración. Amante Padre, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que nos otorgas cada día. Amén. Porque sabemos que estás al control de todas las cosas y que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, Señor, tiene tu permiso. Gracias, Señor, por amarnos tanto. Te pedimos ahora la unción de tu Santo Espíritu y de tu sabiduría, Señor, para seguir creciendo en la gracia que provees. En nombre de Jesús. Amén. Esta noticia se titula Incendios que obligaron a más de 220,000 personas, a huir. El fuego obligó a 220,000 personas a abandonar sus hogares y también lugares de vacaciones, y esto ocurrió en el suroeste de Francia, en un lugar que se llamaba Gironda. Las llamas arrasaron cerca de 42,000 hectáreas, una superficie aproximadamente 4 veces mayor que París. Wow, eso es enorme. Eso es enorme, sí. Viviendas, bosques, trabajos y pertenencias quedaron reducidos a cenizas mientras miles de familias tuvieron que salir apresuradamente sin saber cuándo iban a regresar. Las personas desplazadas, quienes perdieron sus casas y medios de sustentos, atraviesan miedo, dolor y incertidumbre. La organización, con sus siglas SNEF, expresó su confianza en que Dios puede traer paz, consuelo y esperanza aún en medio de una tragedia tan grande. El llamado incluyó a los bomberos, rescatistas, policía, agricultores, voluntarios que arriesgaron sus vidas enfrentando las llamas. Los cristianos pidieron a Dios protección, descanso y fuerza para quienes trabajaron durante largas jornadas intentando detener el avance del fuego. La crisis dejó un doloroso saldo entre los equipos de emergencias. El presidente francés, que se llama Emmanuel Macron, rindió homenaje a 2 bomberos que fallecieron durante las operaciones, mientras que al menos 110 miembros de los cuerpos de rescate resultaron heridos. En Le Porche, una de las localidades más golpeadas, cerca de 150 viviendas fueron destruidas. Eso es en ese lugar nada más. Solamente en un lugar nada más. Sí. El gobierno francés desplegó miles de bomberos, para que usted vea el panorama tan grande. También desplegó militares, policías y aeronaves para combatir los distintos focos. Hasta el 27 de julio de 2026, aviones y helicópteros habían realizado miles de descargas de aguas mientras las brigadas seguían trabajando en Gironda, Landes, Córcega y la región de Val. Aunque el gran incendio de Gironda logró ser contenido de su perímetro, numerosos puntos calientes continuaban ardiendo y miles de personas todavía no podían volver a sus casas. Cerca de 3,000 bomberos permanecían desplegados entre Gironda y otros incendios activos en Provenza, demostrando que el peligro aún no había terminado completamente. El análisis sabemos que estamos en dolores de parto. Sí. Vamos a ver situaciones como pandemias, terremotos, huracanes e incendios, que esto es lo que estamos presentando, sí. Incendios. Y esto estamos hablando de una noticia que ocurrió hace poco en Francia. ¿Y cuál es el fin de los incendios? Mira qué interesante dice la cita. Dice, a medida que el tiempo transcurre, se hace siempre más evidente que los juicios de Dios están en el mundo. Por medio de incendios, inundaciones y terremotos, Dios anuncia a los habitantes de este mundo su próxima venida. Es para anunciar, es para despertar. Para despertar. ¿Y qué le sobreviene al mundo? Miren, se acerca la gran crisis de la historia de este mundo, cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será vigilado con intenso interés y una aprehensión
indecible. Los juicios seguirán en rápida sucesión, incendios, inundaciones, terremotos, con guerras y derramamiento de sangres. Que ahora mismo lo hemos visto. Todavía estamos viviendo en guerra. Sí, lo estamos viendo. Y no solamente en este país, a donde quiera está surgiendo este tipo de cosas. ¿Cuál es el deber del creyente? Mire, la misericordia de Dios se manifiesta en su larga indulgencia. Está reteniendo sus juicios para que el mensaje de amonestación, miren, llegue a todos. Si nuestro pueblo sintiese debidamente su responsabilidad con respecto a la proclamación del último mensaje, qué obra maravillosa viviríamos cómplice. Si conociéramos el peso. Ahora mismo estamos todos en bonanza, como decimos. Y tranquilitos porque estamos todavía en nuestra zona de confort. Claro. Pero si nuestros ojos se abrieran y viéramos que nos queda tal vez, esto es un ejemplo. Un ejemplo, no vamos a poner fecha. No, par de meses o par de años, sí. Ahí entonces nos ponemos diligentes. Sí. Pero es importante que nosotros entonces estudiamos la palabra del Señor porque en realidad Dios está a las puertas. Sí. Y nuestro deber es estar preparados para ayudar a otros que se preparen. Eso es así. En conclusión, en tiempos de tragedia, la iglesia está llamada a orar, compartir alimentos, abrir las puertas y sostener. Perdió todo. Esa es la oportunidad de nosotros realizar el verdadero mensaje de evangelización cuando nosotros ayudamos a suplir la necesidad y así le presentamos a Cristo. Eso es así. Cuando las llamas dejan dolor y cenizas, los creyentes pueden mostrar con hechos que la misericordia de Dios sigue presente y que ninguna familia debe enfrentar sola su peor momento. En el momento de prueba debemos mantenernos como firme. Y recuerda que Dios desea salvar tu vida porque aún hay tiempo. Analizamos esto y digo, wow, ¿qué? Es que me hace recordar como tiempo atrás que California, Hollywood, sí. Hubo fuegos bien fuertes. Y yo digo, todo lo que han perdido estas familias que han sufrido pérdidas, sí. Tal vez tiempo, años para construir lo que tenían, pero lo importante es que sus vidas se preservaron. Y detrás de la tormenta viene la calma. De la misma manera en que lograron tener lo que tienen, Dios les proveerá y busquen ayuda porque hay gente que están para ellos. Sí. Y que se mantengan firmes en la fe porque el enemigo busca cualquier prueba para nosotros echarle la culpa al Señor. Y como yo dije al principio, todo lo que ocurre tiene el permiso de Dios. Eso es así. Así que, Maranata, Cristo viene. Promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré. Aquí estás.
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús. Y una oportunidad, continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos. Capítulo 14, pues lleva por título En los Países Bajos y Escandinavia. En los Países Bajos se levantó muy temprano una enérgica protesta contra la tiranía papal. 700 años antes de los tiempos de Lutero, dos obispos que habían sido enviados en delegación a Roma a darse cuenta del verdadero carácter de la Santa Sede, dirigieron su temor al pontífice romano las siguientes acusaciones. Dios hizo reinar y esposa suya a la iglesia y la proveyó con bienes abundantes para sus hijos, dotándola con una herencia incorruptible, entregándole corona y cetro eternos. Pero estos favores vos los habías usurpado como un ladrón. Os introduce en el templo del Señor y en él
os elevas como Dios en vez de pastor. Sois el lobo de las ovejas. Y intentáis hacernos creer que sois el obispo supremo cuando no sois más que un tirano. Lejos de ser siervo de siervos, como a vos mismo os llamas, sois un integrante que desea hacerse señor de señores. Hacéis creer en el desprecio los mandamientos de Dios. El Espíritu Santo es el edificador de la iglesia en todos los ámbitos del mundo. La ciudad de nuestro Dios, de la que somos ciudadanos, abarca todas las partes del cielo y es mayor que la de los santos profetas llamaron Babilonia y que aseveraron ser divina, de igualar al cielo. Se envanece de poseer esencia inmortal y finalmente sostiene, aunque sin razón, que nunca erró ni puede errar jamás. Otros hombres se levantaron siglo tras siglo para repetir esta protesta. Y aquellos primitivos maestros que atravesaron diferentes países conocidos con diferentes nombres poseían el carácter de los misioneros valdenses y esparcían por todas partes el conocimiento del Evangelio. Penetraron en los Países Bajos. Sus doctrinas pudieron con rapidez. Tradujeron la Biblia valdense en versos al holandés. En ella hay, dice, muchas ventajas. No tiene chanzas, ni fábulas, ni cuentos, ni engaños. Solo tiene palabras de verdad. Bien puede tener por aquí y por allí alguna que otras cortezas duras, pero aún en estos trozos no es difícil descubrir la médula de lo dulce, de lo bueno y de lo santo. Esto es lo que escribían en el siglo XII los amigos de la antigua fe. Luego empezaron las persecuciones de Roma, pero en medio de hogueras y tormentos seguían multiplicándose los creyentes que declaraban con firmeza que la Biblia es la única autoridad infalible en materia de religión y que ningún hombre debe ser obligado a creer, sino que debe ser persuadido por la predicación. La enseñanza de Lutero hallaron muy propicio terreno para los Países Bajos, y levantándose hombres fieles y sinceros a predicar el Evangelio. De una de las provincias de Holanda vino Menno Simons, educador católico romano y ordenado para el sacerdocio. Desconocía por completo la Biblia y no quería leerla por temor de ser inducido en herejía. Cuando le asaltó una duda con respecto a la doctrina, la consideró como una tentación de Satanás y por medio de la oración y confesión trató, pero en vano, de librarse de ella. Participando en escenas de disipaciones, procuró acallar la voz acusadora de su conciencia, pero inútilmente. Después de algún tiempo fue inducido a estudiar el Nuevo Testamento, y esto, unido a los escritos de Lutero, le hizo abrazar la fe reformada. Poco después presenció en un pueblo vecino la decapitación de un hombre por el delito de haber sido bautizado de nuevo. Esto le indujo a estudiar la Escritura para investigar el asunto del bautismo de los niños. No pudo encontrar evidencia alguna en favor de él, pero comprobó que en todos los países relativos al bautismo
la condición impuesta para recibirlo era que se manifestase arrepentimiento y fe. Meno abandonó la iglesia romana y consagró su vida a enseñar las verdades que había recibido. Se le había levantado en Alemania y en los Países Bajos ciertas clases de fanáticos que defendían doctrinas sediciosas y absurdas, contrarias al orden y a la decencia, y originaban agitaciones y tumultos. Meno, previo las funestas consecuencias a que llevarían estos movimientos, y se opuso con herejía a las erróneas doctrinas y a los designios desenfrenados de los fanáticos. Fueron muchos los que, habiendo sido engañados por aquellos perturbadores, volvieron sobre sus pasos y renunciaron a sus perniciosas doctrinas. Además, quedaban muchos descendientes de los antiguos cristianos, fruto de las enseñanzas de los baudenses. Entre ambas clases de personas trabajó Meno con gran empeño y con mucho éxito. Viajó durante 25 años con su esposa y sus hijos, y exponiendo muchas veces su vida. Atravesó los Países Bajos y el norte de Alemania. Y aunque trabajaba precisamente entre las clases humildes, ejercía dilatada influencia. Dotado de natural elocuencia, sin bien de instrucciones limitadas, era hombre de firme integridad, de espíritu humilde, de modales gentiles, de piedad sincera y profunda. Y como su vida era un ejemplo de la doctrina que enseñaba, ganábase la confianza del pueblo. Sus partidarios eran dispersados y oprimidos. Sufrían muchos porque se les confundía con los fanáticos de Münster. Y sin embargo, a pesar de todo, era muy grande el número de los que eran convertidos por su ministerio. En ninguna parte fueron recibidas las doctrinas reformadas de un modo tan general como en los Países Bajos. En pocos países sufrían sus heredientes tan espantosas persecuciones. En Alemania, Carlos V había publicado edictos contra la reforma y de buena gana hubiera llevado a la hoguera a todos los partidarios de ella. Pero allí estaban los príncipes oponentes, una barrera. En los Países Bajos su poder era mayor y los edictos de persecución se seguían unos a otros en rápida sucesión. Leer la Biblia, oírla leer, predicarla o aún refiriéndose a ella en las conversiones era incluir en la pena de la muerte por la hoguera. Orar a Dios en secreto, absteniéndose de inclinarse ante las imágenes o cantar un salmo, eran otros tantos hechos castigados también con la muerte. Aún los que abjuraban de sus errores eran condenados. Si eran hombres, a ser degollados, y si eran mujer, a ser enterradas vivas. Millares perecieron durante los reinados de Carlos y de Felipe II. En cierta ocasión llevaron antes los inquisidores a toda una familia acusada de no oír misa y de adorar a Dios en su casa, interrogando el hijo menor respecto de las prácticas de la familia. Contestó:
nos hacemos de rodillas y pedimos a Dios que ilumine nuestra mente y nos perdone nuestros pecados. Rogamos por nuestra soberano, porque su reinado sea próspero y su vida feliz. Pedimos también a Dios que guarde a nuestros magistrados. Algunos de los jueces quedaron hondamente conmovidos, pero no obstante, el padre de los hijos fueron condenados a la hoguera. La ira de los perseguidores era igualada por la fe de los mártires. No solo los hombres, sino aún dedicadas señoras y doncellas desplegaron un valor inquebrantable. Las esposas se colocaban al lado de sus maridos en las hogueras, y mientras estos eran envueltos en las llamas, ella los animaba con palabras de consuelo y cantándoles salmos. Las doncellas, a ser enterradas vivas, se acostaba en su tumba con la tranquilidad con que hubiera entrado en sus aposentos, o subía a la hoguera y se entregaba a las llamas, vestida con sus mejores galas, lo mismo que si fuera aún a su boda. Así como los tiempos en que el paganismo procuró aniquilar el evangelio, la sangre de los cristianos era simiente. La persecución no servía más que para aumentar el número de los testigos de la verdad. Años tras años, el monarca, enloquecido de ira a comprobar su impotencia para doblegar la determinación del pueblo, se enseñaba más y más en sus obras de exterminarlo. Pero en vano. Finalmente, la revolución por el noble Guillermo de Orange dio a Holanda la libertad de adorar a Dios. En las montañas de Piamonte, en las llanuras de Francia y en las costas de Holanda, el progreso del evangelio era señalado como la sangre de sus discípulos. Pero en los países del norte halló pacífica entrada. Ciertos estudiantes de Wittenberg, al regresar a sus hogares, introdujeron la fe reformada en la península. La publicación de los escritos de Lutero ayudó a esparcir la luz. El pueblo rudo y sencillo del norte se alejó de la corrupción, de la pompa de las supersticiones de Roma, para aceptar la pureza, la sencillez, las verdades vivificadoras de la Biblia. Thurston, el reformador de Danimarca, era hijo de un campesino. Desde su temprana edad dio pruebas de poseer una inteligencia vigorosa. Tenía sed de instruirse, pero no pudiendo aplacarla debido a las circunstancias de sus padres, entró en un claustro. Allí, la pureza de su vida, su diligencia y su lealtad la ganaron la buena voluntad de su superior. Los exámenes demostraron que tenía talento y que podía prestar buenos servicios a la iglesia. Se resolvió permitiéndole que se educase en una universidad de Alemania o de los Países Bajos. Se concedió libertad para elegir la escuela a la cual quisiera asistir. También, siempre que no se fuera la de Wittenberg. No convenía exponer al educando a la pozonia de la herejía. Pensaba
los fraudes. Tausen fue a Colonia, que era en aquella época uno de los baudantes del humanismo. Pronto desagradó el misticismo de los maestros de la escuela. Por aquel mismo tiempo llegaron a sus manos los escritos de Lutero. Los leyó maravillado y diletando y sintió ardiente deseo de recibir instrucciones personales del reformador. Pero no podía conseguirlo sin ofender a su superior monástico, ni sin perder su sostén. Pronto tomó su resolución y se matriculó en la Universidad de Wittenberg. Cuando volvió a Dinamarca, se reentregó a sus conventos. Nadie le sospechaba contrariado de luteranismo. Tampoco reveló él su secreto, sino que se esforzó sin despertar los prejuicios de sus compañeros en conducirlos a una fe más pura y una vida más santa. Abrió las Sagrada Escritura y explicó el verdadero significado de sus doctrinas. Y finalmente le predicó a Cristo como la justicia de los pecadores y su único esperanza de salvación. Grande fue la ira del peor, que había abrigado firmes esperanza de que Tausen llegase a ser valiente defensor de Roma. Inmediatamente lo cambiaron a otro monasterio y lo confinaron en su celda bajo estricta vigilancia. Con terror vieron sus nuevos guardianes que pronto algunos de los monjes se declaraban ganados al protestantismo. A través de los barrotes de sus encierros, Tausen había comunicado a sus compañeros el conocimiento de la verdad. Si aquellos padres dinamarqueses hubiesen cumplido hábilmente el plan de la iglesia para tratar con las herejías, la voz de Tausen no hubiera vuelto a oírse, pero en vez de confinarlo para siempre en el silencio, sepulcro de algún calabozo subterráneo, le expulsaron del monasterio y quedaron entonces reducidos a la impotencia. Un edicto leal que se acababa de promulgar ofrecía protección a los propagadores de la nueva doctrina. Tausen, principio, al predicar, la iglesia le fueron abiertas y el pueblo acudía en misas a oírle. Había también otros que predicaban la palabra de Dios. El Nuevo Testamento fue traducido en el idioma dinamarqués y circuló con confusión. Los esfuerzos que había los papistas para detener la obra solo servía para esparcirla más y más. Y a poco tiempo, Dinamarca declaró que aceptaba la fe reformada. En Suiza también jóvenes que habían bebido en las fuentes de Wittenberg llevaron a sus compatriotas al agua de la vida. Dos de los caudillos de la Reforma de Suiza, Olof y Lorenzo Petri, estudiaron bajo la dirección de Lutero y de Melanchthon y con diligencia se pusieron a enseñar las mismas verdades en que fueron instruidos. Como el gran reformador, Olof, con su favor y su elocuencia, despertaba al pueblo, mientras que Lorenzo, como Melanchthon, eran sabios, viciosos y de ánimo sincero. Ambos eran hombres de piedad
ardiente de profundo conocimiento teológico y de un valor a toda prueba a luchar por el avance de la verdad. No faltó la oposición de los papistas. Los sacerdotes católicos incitaban a las multitudes ignorantes, supersticiosas. La turba asaltó repetidas veces a Oflef, Petri, y en más de una ocasión solo a duras penas pudo escapar con vida. Sin embargo, esos reformadores eran favorecidos y protegidos por el rey. Bajo el dominio de la Iglesia romana, el pueblo quedaba sumido en la miseria y deprimido por la opresión. Carecían de las escrituras. Y como tenía una religión de pura formalismo y ceremonia, que no daba luz al espíritu, la gente regresaba a las creencias supersticiosas y de las prácticas paganas de sus antepasados. La nación estaba dividida en fracciones que contenían unas con otras, lo cual agravaba la miseria general del pueblo. El rey decidió reformar la iglesia y el Estado acogió cordialmente a estos valiosos auxiliares en sus luchas contra Roma. En presencia de Monarco y de los hombres principales de Suiza, Oflef Petri defendió con mucha habilidad las doctrinas de la fe reformadas contra los compañeros de romanismo. Manifestó que las doctrinas de los padres de la iglesia no debería aceptar, sino cuando acordándose con la que dice la Santa o la Sagrada Escritura, y que las doctrinas esenciales de la fe estén expresadas en la Biblia de un modo claro y sencillo que todos puedan entender. Fíjense, Cristo dijo en Juan 7:16, mi enseñanza no es mía, sino aquel que me envió. Y Pablo declaró que si predicara él otro evangelio que no había recibido, sería anatema. Gálatas 1:8. Por lo tanto, preguntó el reformador, ¿cómo pueden otros acumular dogmas a sus antojos e imponerlos como cosas necesarias para la salvación? Probó que los decretos de la iglesia no tienen autoridad cuando está en pugnar con los mandamientos de Dios. Y sostuvo el gran principio protestante de que la Biblia y la Biblia sola es la regla de fe y práctica. Este debate, si bien se desarrolló, es un escenario comparativamente oscuro. Servir para dar a conocer la clase de hombre que formaba las filas de los reformadores. No era contrabandista, ruidoso, sectarios o indoctos, sino hombres que habían estudiado la palabra de Dios y era diestro en el manejo de las armas de que se había provisto en el armario de la Biblia. En cuanto a erudición, estaban más adelantados que en su época. Cuando nos fijamos en los brillantes centros de Wittenberg y Zurich y en los nombres ilustres de Luteros y Melestón, de Sugilio y en Colampadio, se nos suele decir que estos eran los jefes del movimiento de la Reforma y que serían de esperar de ellos un poder prodigiosos y gran acopio de saber, pero que los subalternos no eran como ellos. Pues bien,
Si echamos una mirada sobre el oscuro teatro de Suiza y que yendo de los maestros a los discípulos, nos fijamos que los humildes nombres de Osliff y Lorenzo Pitre, ¿qué encontramos? Pues maestros y teólogos, hombres que entienden al profundo todo el sistema de la verdad bíblica y que ganaron fáciles victorias sobre los sofistas de las escuelas y sobre los dignatarios de Roma. Consecuencia de estas discusiones, el rey de Suiza aceptó la fe protestante y poco después la Asamblea Nacional se declaró también en favor de ella. El Nuevo Testamento había sido traducido al idioma sueco por Osliff y Petri, y por deseo del rey ambos hermanos emprendieron la traducción de la Biblia entera. De esta manera, el pueblo sueco recibió por primera vez la palabra de Dios en su propio idioma. La dieta dispuso que los ministros explicasen la escritura por todo el reino y que en las escuelas se enseñase a los niños a leer de un modo constante y seguro. La luz bendita del evangelio disipada las tinieblas de las supersticiones y de las ignorancias. Libre ya de la oposición de Roma, alcanzó la nación una fuerza y una grandeza que jamás conocían hasta entonces. Suiza vino a ser uno de los baulantes del protestantismo. Un siglo más tarde, en tiempo de peligro inminente, esta pequeña y hasta entonces débil nación, la única en Europa que se atrevió a prestar su ayuda, intervino en auxilio de Alemania y en el terrible conflicto de la guerra de 30 años. Toda Europa del norte, hermanos, parecía estar a punto de querer otra vez bajo la tiranía de Roma. Fueron los ejércitos de Suiza los que habilitaron a Alemania para rechazar la ola romanista y asegurar tolerancia para los protestantes, calvinistas, luteranos, y para devolver la libertad de conciencia a los pueblos que había aceptado la reforma. Esperamos en nuestra próxima lección, capítulo 15, cual lleva por título La verdad progresa en Inglaterra, parte número 1. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por este mensaje que nos ha dado, Señor, a través de este libro, El Gran Conflicto de los Siglos. Gracias, Señor, porque a través de la misma podemos entender la importancia de nosotros mantenernos firmes en la fe, como se ha hecho estos hermanos, manteniendo el mensaje vivo para que otros, a través de la misma, pueden llegar también a sus pies, Señor. Bendíceles a cada hermano, a cada oyente, cada persona que semana tras semana está con nosotros recibiendo este mensaje, Señor. Tócale su corazón. Permítele crecer, Señor, en vida por la palabra suya, Señor. Gracias, Señor. Una vez más, le pedimos perdón si lo ha ofendido. Por Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.